¿Qué tal amigos de Carisma TV? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio que, como ya saben, lleva por título ¿Qué show? Me da muchísimo gusto saludarles como cada 8 días y, por supuesto, como siempre, le doy la más cordial de las bienvenidas a mi buen amigo El Rulas. Muchísimas gracias, mi querido Alex. Y ya sabe, gente, estamos aquí en Carisma TV, en este programa que se llama ¿Qué show? Donde siempre buscamos los temas de mayor actualidad. Y qué mejor tema para platicar hoy, mi querido Alex, que el que nos has preparado, ¿no? Sí, así es, un tema que nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán, un tema que está despertando pues mucha polémica, mucha controversia, que no hay una solución definitiva en el tema y por supuesto que estamos hablando del uso de la inteligencia artificial, pero en las obras que se tienen que registrar con derecho de autor, porque este es un tema muy polémico que de repente pues todas estas personas que son creadores y que principalmente en la música están poniendo el grito en el cielo y en el cine sobre pues qué está pasando. Porque resulta que por una parte la tecnología ha crecido tanto que tenemos esta posibilidad de que nos facilite la vida y de que algunas ideas que tenemos, pues este software, esta ingeniería, pues te ayude, te la mejore y demás, ¿no? Pero empieza el tema de la controversia, ¿no? Por ejemplo, uno de los cantantes de ABBA, que es el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de su país, en una entrevista decía, es que, pues es una polémica, porque ¿a quién le vas a dar las regalías? ¿No? O sea, ¿de quién es la obra? ¿De la persona que mete la información en la máquina? ¿De la gente que desarrolló la máquina donde tienes este programa, donde tienes el software? ¿De la gente que diseñó la aplicación? La creación es de manera colectiva y entonces, pues el producto que surgió de este rollo de la inteligencia artificial es, un producto colectivo y a todos les vas a dar unas regalías por igual o, se lo vas a dar a quien registra o no se lo vas a registrar a nadie porque es una cuestión, pues poco convencional. Entonces, nuevamente está este tema en la palestra, sobre todo porque la inteligencia artificial, desde que surgió de manera comercial, digamos, y que está al alcance de todos, pues ha ido, pues creciendo y creciendo y creciendo, y como tecnología cada vez es más grande y más grande y más grande. Mi estimado Rulas, tú que eres un jurista destacado. No lo sé. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que se vaya a zanjar esta situación? ¿Crees que como muchos creadores en diferentes áreas digan, ¿sabes qué? Que se quede estrictamente prohibido el uso de la inteligencia artificial en obras que generan derecho de autor? O la otra es, pues bueno, hay que dividirse las regalías entre todos porque finalmente es una obra colectiva. ¿O qué se debe de hacer, mi Rulas? ¿Tú en qué parte del espectro te encuentras? Híjole, yo creo que me encuentro, mi querido Alex, en el primer espectro que acabas de mencionar. Yo creo que en todo lo que es una manifestación artística son totalmente innatas al ser humano y por lo tanto es difícil pensar para mí en que sea cual sea el instrumento, por así decirlo, máquina, ¿sí? Pueda generar algún tipo de expresión artística destacable, ¿no? Sin embargo, sí debo de decir también que también han jugado mucho con la inteligencia artificial, mi querido Alex, en situaciones, por ejemplo, de la nostalgia, ¿no? Ya lo habíamos platicado en anteriores ocasiones, pero, por ejemplo, esta onda de que recién también acaba de ganar el Grammy, no me acuerdo si lo comentamos, de los Beatles, ¿sí? Con esta canción que se utilizó inteligencia artificial. Entonces, sí debo decir que en este caso fue una canción que yo disfruté, fue algo que yo festejé,
es una canción que regularmente escucho. Obviamente en cuestión del sonido es maravilloso, pero sí hay una diferenciación. Sí, ahí yo sí encuentro una diferenciación, porque lo único que se hizo con inteligencia artificial, pues fue mm, el extracto de esta cinta, donde hubo una expresión de arte, claro está, una expresión artística, pues extraes la parte más pura, o, en cuestión sensorial hablando, pero sigue manteniendo la misma esencia, ¿no? La esencia del artista como tal. Pero ahora el pensar en que pueda haber películas completas, escenas completas, con mm, actores, actrices que no existen o que de hecho puedan llegar a existir, pero que no estén, ya me parece que ya estamos entrando en un terreno diferente. No sé tú qué pienses. Sí, mira, vámonos por partes, dijo Jack el Destripador. Ajá. Regresando a tu muy buen ejemplo de la canción de Now and Then de los Beatles y de Ujú. la inteligencia artificial en la música, resulta que este que acabas de poner es un muy buen ejemplo de cuando utilizas la tecnología para bien y de manera adecuada. Ujú. ¿Por qué? Porque resulta que John Lennon en su casa graba un demo, graba una maqueta, ¿no?, de la canción de Now and Then. Y luego, para los discos de antología, se juntan los Beatles que en ese momento estaban vivos, que estamos hablando de Paul McCartney, de George Harrison y de Ringo Starr, para completar estas canciones. Únicamente en este disco alcanzan a hacer la de Free as a Bird y Real Love. Y Now and Then se quedó en el tintero porque no les gustó el resultado. Y el resultado no les gustó porque resulta que obviamente Lennon grabó la voz en una grabadora convencional normal y entonces pues estaba el sonido del piano y aparte había sonido ambiental y su grabadora no era muy buena, no porque el señor no tuviera para comprarse una buena grabadora, sino porque era la tecnología que existía en el De los momento. 70s, Y claro. aunque era la mejor grabadora de los 70s, pues no se compara a la grabadora más chafa del 2025, ¿no? Entonces la calidad del sonido no era muy buena, el resultado no les gustó y dijeron, ¿sabes qué? Esto no está ni al nivel de los Beatles, ni tampoco está al nivel de hacerle un homenaje a John. Las otras dos quedaron muy bien, entonces pues hay que dejarlas y esa la olvidaron. Muchos años después, y gracias a Peter Jackson, que los unió de manera virtual en este documental de Get Back, Peter Jackson, entre otras cosas, de proponerle a Paul esto, le dice, oye, ¿qué crees? Ya hay la tecnología para hacer Now and Then bien. Y entonces Paul, que siempre ha sido un tipo muy inteligente y que siempre ha estado muy abierto a la tecnología y a saber, le dijo, a ver, y entonces agarran el demo original, un cassette, como los que usábamos, un casetito con una cinta magnética muy pequeñita, ¿no? O sea, una grabación básica primaria, se la pasan a la inteligencia artificial y entonces la inteligencia artificial te separa la voz, te quita el piano, te quita los ruidos externos y entonces ya tienes el track de la voz y lo mejoras. Y entonces le enseña la pura voz y Paul dice, ya la hicimos. De las grabaciones que hicimos con George, agarra su guitarra, ¿no? Y entonces igual aíslan el tema, la parte de la guitarra, que sí la tocó George, ¿no? La quitan y entonces dicen, con Ringo y yo grabamos lo que resta. Y entonces todo ese rompecabezas lo juntan y resulta Now and Then, que como dices es una extraordinaria canción, ganan el Grammy y utilizan la tecnología de manera positiva. Y de repente, pues principalmente Paul, que es el que más presencia mediática tiene, le dicen, oye, entonces, pues hagan un disco completo de los Beatles, ¿no? Y entonces Paul dice, no, porque ya no tenemos más material y crear a John de manera artificial y crear a George de manera artificial, pues como que no sería correcto ni sería adecuado, que es lo que tú dices. Entonces por eso
seguramente hasta ahí nos vamos a quedar con la música de los Beatles, a menos que Yoko Ono se meta a seguir buscando en el closet y en aquellos baúles perdidos y se encuentre otro cassette con algo de John, ¿no? Sí, aunque también ya se está mencionando muy fuerte que se van a reeditar las 2 primeras canciones, justo esas de 1994, utilizando esta misma inteligencia artificial, Freya Beard y Real Love, ¿sí? Y me parece que seguiría siendo exactamente lo mismo, nada más pules, limpias y te sale magia, pues, ¿no? Entonces creo que ahí no habría tanto problema. El problema es, como tú bien lo dices o como coincidimos, crear de cero. Desde crear de cero ya se pierde totalmente la parte esencial del arte, que es el ser humano, Alex. Sí, porque ahora nos vamos a la parte negativa, ¿no? Obviamente, la inteligencia artificial tiene que partir de algo, o sea, no parte de cero. O sea, no puedes llegar a decirle, ¿sabes qué? Hazme una canción en ritmo de reggaetón que hable de una ruptura amorosa. Y ya aparece. No, le tienes que meter una letra y entonces le dices a la inteligencia artificial, esta letra quiero que la conviertas en una canción grupera que hable grupera de balada rítmica y que la cante un hombre o que la cante una mujer. Y la inteligencia artificial en 2 minutos te arma algo impresionante, impresionante, mi Rulas. Yo he escuchado podcasts que hablan sobre superación personal y demás, y que al final terminan siempre con una canción motivacional que tiene que ver con el tema que desarrollaron en el podcast, pero la canción es hecha con inteligencia artificial y la escuchas, y si no sabes qué es inteligencia artificial, juras y perjuras que la grabó un grupo. Entonces, ahí es donde tú dices, o sea, ¿cuál es el mérito creativo? Cuando tienes un software que hace magia y que, ok, sí hiciste un esfuerzo mínimo de meterle una letrita, pero ya la máquina te hace todo. Entonces, la gran pregunta es, si tú utilizas la inteligencia artificial de esta manera, como lo estoy contando, ¿eso te convierte en creador? Yo creo que no. Sí, definitivamente yo creo que no, porque, insisto, ¿no? Es como, perdón si el ejemplo es muy, muy básico y muy, muy primitivo, ¿no? Es como quererle dar un Oscar a una lavadora, ¿no? Sí, me explico, darle un Grammy, o sea, porque realmente cumplió con su función histórica, en este caso una lavadora, una licuadora, pero no deja de ser algo artificial, ¿no? Insisto, para mí, si el arte no forma parte del ser humano, difícilmente puede ser reconocido. ¿A qué voy? A que probablemente, volviendo a este caso de los Beatles con No Anthem, es probable de que si no supiésemos quiénes son los que participaron, sino que todo fue inteligencia artificial y no hubiesen participado o dado el aval, en este caso los Beatles restantes y sus herederos, probablemente esa canción hubiera pasado totalmente desapercibida, ¿no, amigo? Sí, claro. Sí, pero aquí lo interesante es que, pues sí participaron Ajá, claro, todos. claro. Entonces, pues el debate sí está muy cañón, porque al final habrá gente que te diría, oye, sea como sea, ahora sí que como dijo nuestro paisano, haiga sido como haiga sido, ahí tienes una obra y tienes una canción, ¿por qué no la vas a promocionar? ¿Por qué no la vas a sacar? Y si tiene éxito, pues qué padre, ¿no? Pero entonces a lo mejor en ese sentido estricto, pues le tendrías que dar las regalías y todos los premios y reconocimientos al creador del software, ¿no? Porque finalmente el software fue el que hizo esa obra. ¿Qué te digo? No partes de cero, no partes de algo, ¿no? Porque también la inteligencia artificial no nomás le truena los dedos y funciona, le tienes que decir algo, ¿no? Y volviendo al tema del cine, la inteligencia artificial en el mundo del cine, resulta que pues ya tuvimos una huelga del sindicato de actores que junto con la pandemia
retrasaron muchos de los estrenos de las películas para el año pasado y para este, justo porque se estaban quejando de eso, de que no quieren ser reemplazados por máquinas, y por ahí nuestro paisano Eugenio Derbez decía que pues la tecnología en este sentido está tan avanzada de que pues, a ti te hacen unas tomas de frente, de lado, tal, te toman, hablas y ya con eso pueden hacer una película, ¿no? O 20. O las que quieran, exactamente, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los actores? ¿Y qué va a pasar con todo el trabajo que se desarrolla y con todo el trabajo que se genera? Volvemos a los ejemplos positivos, ¿no? En su época, Disney pues revolucionó la industria del cine con los dibujos animados, pero los dibujos animados se hacían a mano, ¿no? Había una serie de dibujantes que te hacían los dibujos, e iban haciendo pues todos los dibujos para que hacer la película completa. Luego llegamos a la era de Steve Jobs, con Pixar, que desarrollan este software del 3D, y entonces pues ya no necesitabas dibujantes, sino que ahora pues ya necesitabas técnicos en programación que te crearan los personajes por computadora, ¿no? Y tenemos el ejemplo de que la primera película que se hizo así fue Toy Story, que tuvo muchísimo éxito, y está también Cars, y está Buscando a Nemo, y todas esas películas que tuvieron un éxito impresionante, y que además Steve Jobs con Pixar pues le ganó a Disney, ¿no? Y resulta que pues ya Disney le pertenece a Pixar, hicieron una unión ahí extraña, pues muy conveniente para ellos, y les ha ido súper bien, y en los parques temáticos ya ves a todos estos personajes y demás, ¿no? Y eso que sucedió hace más de 2 décadas, pues está volviendo a suceder. Y hablábamos en el programa pasado que justo parte de la magia y del encanto de la película de Flow, que ganó como mejor película animada, es justo porque no utilizaron la inteligencia artificial, porque siguieron utilizando personas que estuvieron haciendo los personajes, los movimientos y demás con un software público, ¿no? Entonces, pues ahí sí hay arte, porque hay gente que estuvo trabajando en eso. Pero, ¿a dónde vamos a parar? Diría otro paisano, ¿no? Con todo esto, porque pues el crecimiento y desarrollo de la tecnología es innegable, la inteligencia artificial va a seguir creciendo, y sobre todo tanto en medios audiovisuales como el caso de la música y del cine, pues va a seguir creciendo. ¿Y qué va a pasar, mi Rulas? O sea, ¿cómo se va a llegar a un acuerdo para que los seres humanos podamos convivir con la tecnología, que haya un equilibrio justo y que la tecnología no te come el mandado, ¿no? Y no te gane? Sí, es muy complicado, y creo que estamos viviendo un tiempo donde justo se busca un equilibrio en ambos sentidos. Acabas de mencionar a Disney, que también creo que de alguna manera está tratando de encontrar ese equilibrio. Estas películas que actualmente está produciendo de live action, tratando de hacer como tipo remakes de sus clásicos, la verdad es que no le han funcionado, no han sido el éxito de taquilla que en su momento fue, no sé, tal vez de los últimos más importantes, El Rey León, por ejemplo, ¿no? De ahí en fuera, pues Pixar fue o quien lleva mano con respecto a ese tipo de producciones. Y creo que Disney de alguna u otra manera sí se ha quedado ahí como que entre la espada y la pared, porque no sabe, ellos como casa productora, me refiero a como idea original de Walt Disney, veo como que sí se encuentran un tanto perdidos en no saber encontrar este equilibrio entre si la gente lo que quiere o ellos creen que quiere, es entre la inteligencia artificial mezclada con personas, y creo que esto cuando lo han intentado fusionar no ha funcionado. Creo que seguirá siendo, es mi muy humilde apreciación, probablemente muy generacional, mi querido Alex, pero seguirá siendo para mí mi favorito o el favorito del público ver una presentación, pues discúlpame
la expresión en persona, ¿no? En vivo y a todo color, en carne y hueso, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con respecto a animación, pues tú lo has dicho, nos ha dejado muy en claro Flow que no se ocupan grandes producciones, ni un gran presupuesto. Siempre la historia va a ser, sin duda, la parte fundamental y argumentativa. Y aunque pueda probablemente la inteligencia artificial crear historias, yo creo que el ser humano difícilmente podrá conectar con ellas y le será más fácil conectar con aquellas donde sienta, se perciba y asuma que las hizo otra persona, porque ahí es cuando realmente se genera este clic, donde decimos, ah, esto que le pasó a él también me puede llegar a pasar a mí, ¿no? Que es parte de, bueno, me voy a salir tantito del tema, ¿no? Es parte de los éxitos, el éxito de los stand-ups, ¿no? Siempre dicen, ¿a quién no le ha pasado qué? Y es, me engancho y ya me puede gustar, ¿no? Entonces, cuando ves, insisto, me regreso otra vez a Disney en su último live action de Blancanieves, o sea, puedes ver, sí, la silueta de Blancanieves, sí, puedes ver a una mujer vestida de Blancanieves, pero cuando todo lo demás está, o la parte de ambientación está más allegada a la inteligencia artificial, creo que es cuando la gente tiende a repulsarla, ¿no? Sí, y acabas de mencionar justo este ejemplo de la polémica que ha generado el live action de Ujú. Blancanieves, porque resulta que, por ejemplo, los enanos no son enanos, Ajá. ¿no? Y que también se utilizó esta tecnología de la inteligencia Gente pequeña, artificial, no digas enanos, si este, no nos van a banear. eran los 7 enanos. Bueno, Es que ya resulta, ahora es lo políticamente las correcto, 7 ¿no? personas pequeñas, no las hicieron así y eso ha generado mucha polémica y mucha controversia. Claro. Y otra cosa que tampoco nada tiene que ver con la inteligencia artificial, pero que hay que decirlo, oye, ¿a quién se le ocurre poner de maléfica a Gal Gadot? O sea, el espejo mintió. Blancanieves no es la más bonita. O sea, Gal Gadot es la más bonita de la película. O sea, ¿a quién se le ocurre, no? O a lo mejor hubieran utilizado la inteligencia artificial para ese rostro maravilloso, hacerlo feito, ¿no? Como para que la chavita pudiera competir, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces, sí, como que Disney anda perdido, como que perdió Ajá. la brújula Ajá. y pues como dices tú, no les ha funcionado. Y lo que decías de Flow, o sea, queda demostrado una vez más que la creatividad puede más que el dinero, ¿no? Porque no solamente está en que tengas el dinero, sino que sepas qué hacer con el dinero. Entonces es más Claro. importante la creatividad que el dinero. Esto está pasando. Y mencionaste también algo que me parece fundamental y que nos lleva al siguiente punto. La inteligencia artificial en el mundo de las letras, en el Ujú. mundo editorial, los guiones, ¿no? Tú puedes escribir medio algo, porque obviamente algo tienes que ponerle y algo que escribir, pero ya la inteligencia artificial te puede generar una historia completa, mi Rulas. Te puede generar un libro de lo que quieras, un libro de aventuras, ¿no? Y únicamente tú le vas dando la pauta y ya no te avientas las horas que te lleva hacer un buen escrito. Entonces, como dices tú, los guiones que se hagan de esta manera, la gente normal los percibiremos y diremos, ay, ¿sabes qué? Pues no, porque como que eso lo hizo una máquina. O si nos irán a seducir como si hubiera escrito Julio Verne, por ejemplo. Híjole, no lo sé. Creo que ahí mi opinión está dividida, porque lo primero que se me vino a la cabeza no sé, seguramente tontamente, los videojuegos, ¿no? Sí, o sea, en un principio de nuestra generación, Alex, pues los videojuegos eran como muy sencillos. Ahora yo visualizo, ya realmente estoy prácticamente retirado de ellos, sí, visualizo toda esta onda de, pues sí, que son realidades prácticamente alternas, mi querido Alex, donde puedes crear tu avatar, tu propio personaje y andas
por todo una aldea y tienes misiones. Y yo veo que las personas realmente le dedican mucho, mucho tiempo a este tipo de videojuegos. Entonces, no sé, como dices tú, hasta dónde vamos a poder distinguir lo real de lo no. A lo que voy es de que yo a las pocas personas, bueno, en este caso, pues principalmente a mis estudiantes, yo sí veo que están muy clavados en eso y que sí para ellos es ya parte fundamental de su vida, e incluso pues forma parte de ella, o sea, ya no es los videojuegos, ya no es tú y yo vamos a jugar Pac-Man, ¿no? Vamos a jugar Mario Bros, sí, que sabíamos que era algo un personaje, pero ahora ya se han adentrado en el personaje en cuestión de los videojuegos. Entonces, no sé, creo altamente probable que tal vez tú y yo, nuestra generación y probablemente una atrás, todavía no puedan llegar a conectar o puedan sí saber distinguir entre la realidad y la inteligencia artificial, pero probablemente las nuevas generaciones o las que vienen atrás, las que están por nacer, probablemente sí les cueste mayor trabajo hacer una distinción. Sí, y bueno, y esto que dices de los videojuegos, tan reales, estas realidades alternas, virtual reality, la realidad virtual, pues es peligrosísimo. Volvemos a Eugenio Derbez, pregúntale cómo le fue, cuando estaba en un juego de inteligencia artificial y que se cayó, se fracturó el hombro, lo operaron, corría el riesgo de que ya no volverse a mover igual, y desde entonces ya no se mete, ya no se pone el visor y ya no ha vuelto a jugar, ¿no? Porque, pues como dices tú, él estaba tan metido en ese mundo virtual real que pues, le pasó lo que le pasó. Y bueno, y me imagino que tú estás batallando mucho en ese tema con tus alumnos, ¿no? Porque pues en nuestra generación te dejaban hacer un ensayo sobre la situación económica actual en el mundo y cómo el aumento de los aranceles de Trump puede afectar o no. Y pues ahí tenías que investigar y leer y echarle de tu análisis y demás. Y ahora, pues los chavitos estos de qué lo quiere y lo meten, ¿no? Y aparte han desarrollado técnicas para que sé que existen software que utilizan los maestros para identificar si lo sacaron de alguna parte, si lo copiaron y demás. Tú me podrás decir mejor de eso. Pero lo reciclan y lo reciclan y lo reciclan de tal manera que lo van escondiendo y escondiendo para que sea más difícil que los maestros se den cuenta que no es una obra propia y que utilizaron medios artificiales para hacerlo. Sí, es que es ahí una dicotomía bien canija, porque dices, bueno, si nada más se los pido escrito, impreso, pues, ¿qué mérito tienen ellos? ¿No? O sea, pues nada más lo imprimes y te lo entregan, ¿no? Sí. Y ellos realmente no hicieron nada, como dijiste tú, meter los datos, ¿no? Y si pides que al menos lo escriban a mano, pues en realidad puede ser un ejercicio de escritura, nada más, pero el ejercicio mental, como bien lo dices tú, de análisis, de crítica, pues no lo hacen. No, no lo están haciendo. Entonces, sí, realmente, por eso creo que va o tiro para allá mi comentario, será cada vez más difícil para ellos entender y va a ser más fácil también para ellos asumirse como parte de la inteligencia artificial. No que el ser humano la creó, sino pareciera como que ya va a ser más fácil para nosotros apegarnos a, ¿no? Pongo un ejemplo muy básico y muy clásico, si quieren ustedes, muy de viejito, ¿verdad? Muy de señor, pero anteriormente, Alex, cuando nosotros éramos adolescentes jóvenes, pues te aprendías los teléfonos, ¿no? Sí, el de la chica que te gustaba, el de tu casa, el de tu tío, el de tus primos, bla, bla, bla. Y ahora, si te preguntan el número celular en mi caso de mi papá, yo no lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿Por qué? Porque ya te has hecho muy dependiente a ello. Y creo que es lo que puede pasar, que ya se hagan tan dependientes a la inteligencia artificial que ya no lo consideren, que ya no lo necesitan, que ya no es útil el esfuerzo de crear, porque realmente si no creas,
si no hay ese esfuerzo de crear, desde mi punto particular de vista, estaremos viviendo pues, los últimos momentos del arte, mi querido amigo. Sí. Y en todos los sentidos, música, teatro, cine, literatura. Y eso es una realidad muy triste, mis rulas. Oye, y para ir cerrando este interesante programa sobre la inteligencia sobre viejitos que se quejan de la inteligencia artificial, no, que estamos visualizando lo que puede pasar en el mundo, obviamente va a haber legislación al respecto, obviamente va a suceder algo para tratar de controlar todo esto, pero ¿qué crees que suceda? ¿Crees que vaya a haber una uniformidad mundial o cada país le va a dar su toque diferente y va a haber unas reglas distintas dependiendo del lugar del planeta donde te encuentres? ¿Qué crees que vaya a pasar? Creo que sí va a haber una uniformidad. Creo que sí. Digo, probablemente no lo deben de saber ustedes, a lo mejor, y digo, tampoco es necesario que lo sepa Alex, pero, por ejemplo, a nivel federal está previsto en México, perdón, el testamento espacial. ¿No? Y tú y yo nos preguntaríamos, ¿y cuándo México va a mandar una nave al espacio? ¿Sí? Y sí, o sea, sí está previsto ya. Entonces, me queda muy en claro que, pues seguramente a alguien se le ocurrió decir, pues hay que tener un testamento, como en Estados Unidos, ¿no? Sí, y lo traemos para acá. Seguramente creo que algo va a suceder así. ¿Hacia dónde va a girar? Pues a mí me gustaría creer que en términos de prudencia en el arte se debe de proteger, pero me queda muy en claro que los intereses económicos siempre se van a sobreponer a cualquier otro tema de interés. Entonces, si las casas productoras aprietan demasiado como saben hacerlo, ¿sí? Seguramente se va a legislar a favor de ellas, ¿sí? Y en perjuicio, obviamente, de los artistas. Y si desafortunadamente vivir del arte es muy complicado, en unos 20, 30 años lo será más difícil. Así es. Y bueno, la moraleja de esta historia será que hay que utilizar todas estas herramientas tecnológicas con ética, buscando siempre la mejor parte, no abusar de ella. Y siempre, como decía Bruce Springsteen, que era un visionario, ya ves que a mediados de los 80s, principios de los 90 sacó un disco que justo se llamaba Human Touch, el toque humano, y que hablaba de no perder eso, ¿no? Que la tecnología no nos absorba tanto que perdamos el toque humano. Entonces es el momento de recordarlo. No hay que perder el toque humano. Mientras estemos en este plano de la existencia, seremos seres que necesitamos el contacto, la creatividad, desarrollarnos, pensar, analizar y no dejárselo todo a la máquina. Mis rulas, nos vamos. Sí, nos vamos. Señora, hoy no planche. Por favor. En contra de las máquinas. Así es. Pásenla bien, amigos. Seguimos en comunicación aquí a través de Carisma TV. Pásenla bien. Recuerden que la vida y el show tienen que seguir. Sí, tienen que seguir. Bye.